Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Hoy ya vamos con el tema número 16 y el tema de hoy es Miriam, la hermana con iniciativa. Y bueno, vamos a regresarnos un poquito. El día de ayer hablamos de Séfora, la esposa de Moisés. Vamos a regresarnos un poco antes de Séfora y luego vamos a pasar después de esta historia de Séfora que leímos para hablar un poco de estas características y de estas virtudes y defectos de María. Bueno, vamos a hablar ahí en Éxodo capítulo 2, ya habíamos leído esto, es la historia de cuando rescatan a Moisés, pero ahora vamos a hablar de lo que hizo la hermana, ¿no? Vamos a leer del capítulo 4 al 8. Y dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió, ve. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Bueno, les decía que ya habíamos platicado de esto, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de esta iniciativa que María muestra desde muy temprana edad. María era la hermana probablemente de en medio, la hermana mayor de Moisés definitivamente, pero ya para cuando pasa esta historia, María ya era una señorita porque la llama doncella, ¿no? Y entonces cuando ella va siguiendo a su hermano, probablemente su mamá Jocabet le haya dicho que lo vigilara, pero aunque Jocabet le dijera, bueno, ve a ver qué pasa con tu hermano, ni Jocabet ni María sabían lo que sucedería y que ella se encontraría con la hija del faraón. Y es que pónganse a pensar, ¿qué pasaría si alguna otra persona lo hubiera encontrado? Si hubiera sido uno de los soldados egipcios, si lo hubiera encontrado Moisés, lo mata. El faraón, igual, lo mata. Si hubiera sido otra mujer hebrea, pues aunque quisiera rescatarlo no podría porque llegarían los soldados y lo matarían. Así que Dios pone todo perfecto y la mejor persona que puede encontrar a Moisés es la hija del faraón, quien tenía la posición correcta y sentía compasión por él para poderlo salvar. Ya hablamos también, aunque no dimos un tema especial de la hija del faraón, pero también ya hablamos de esta mujer compasiva, ¿no? Y bueno, cuando María nota esta misericordia en el rostro de la hija del faraón, ella toma la iniciativa y Dios le da la sabiduría para decirle, ¿quieres que te llame una nodriza? ¿Y esto por qué? Porque el bebé era muy pequeño, era un lactante. Y entonces, obviamente, la hija del faraón pues no estaba criando bebé. A lo mejor y ni hijos tenía. Y había muchísimas hebreas que tenían leche materna, pero no tenían bebé porque sus bebés habían sido asesinados. Entonces esta niña, esta María, esta jovencita le dice, ¿quieres que te llame una nodriza? O sea, alguien que amamante al bebé. Y esta no fue una indicación de Jocabet, esta fue una sabiduría que Dios le dio a María, quien de inmediato toma la iniciativa para acercarse a la hija del faraón. Y bueno, aquí la hija del faraón le dice, sí, ve por una nodriza, tráemela. Y ella dice que trae a Jocabet. Vean qué sabiduría, que si no fuera de Dios, realmente ella a lo mejor se hubiera espantado o a lo mejor dicho, bueno, ya lo tiene ahí y ya quién sabe. Pero ella también, Dios le dio sabiduría para que también hiciera llegar a su madre nuevamente a Moisés, que tuviera otra vez este contacto con su madre
y fuera su propia madre la que amamantara a Moisés. Normalmente se acostumbraba que a los 2 años era cuando se destetaban. Seguramente estuvo de los 3 meses a los 2 años con Jocabed, pero ya con la protección de la hija del faraón. Y Dios utilizó a Jocabed, a la hija del faraón, pero también utilizó a María para salvarle la vida a Moisés. Y Moisés tenía un propósito muy importante, y el cual Dios quería que él cumpliera. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Ya después de que pasa esto, bueno, ya sabemos la historia de que él tiene que huir de Egipto y luego tiene que regresar para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y así lo hace. Dios hace muchas señales a través de Moisés. Y aquí cuando vamos a leer ya Éxodo 15, Dios ya había hecho todas las plagas en Egipto, ya las había mandado e incluso ya había abierto el mar. Ya habían cruzado el pueblo de Israel el mar y todos los carros de los egipcios habían quedado en el fondo del mar. Entonces Moisés ahí en el capítulo 15 entona un canto de agradecimiento, dando gloria a Dios por las maravillas y por la salvación tan grande que les dio. Pero en el versículo 20 vemos qué es lo que hace su hermana. Vamos a leerlo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces dice aquí que cuando su hermano Moisés, él está cantando, y él está agradeciéndole a Dios, entonces María otra vez toma la iniciativa. No solo se queda escuchando cómo canta su hermano, sino que ella toma un pandero y empieza a cantar también. Y vean cómo la palabra de Dios la llama profetisa. ¿Qué quiere decir? Que Dios la utilizaba para hablar y enviar mensaje a través de ella. Ella daba palabra. Ella compartía la palabra de Dios con otras mujeres. Y aquí vemos que ella toma la iniciativa y ella dirige un canto, un coro hermoso que hace segunda al coro de Moisés. Entonces María responde, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y muchas mujeres se ponen igual que María, toman panderos y comienzan a danzar y comienzan a dar gloria a Dios. Y vean cómo Dios utiliza en la primer versículo, en la primera cita bíblica que leímos, la utiliza para salvarle la vida a su hermano. Aquí nuevamente vemos que le hace segunda al canto de su hermano. Incluso la llama profetisa porque aquí está diciendo la palabra que Dios también la usa para enviar su mensaje. Y realmente María fue una persona sabia, obediente, entendida a la palabra de Dios. Pero un día María tuvo un tropiezo. Y es lo que vamos a leer. Ahí en Números capítulo 12 del versículo 1 al 5. Vamos a leerlo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y antes de continuar, otra vez María tomó la iniciativa. Vean, es raro que la palabra de Dios ponga primero el nombre de la mujer y luego el del hombre. Pero aquí puso María y Aarón. ¿Por qué no puso Aarón y María? Pues se debe a que María otra vez tomó la iniciativa. Es que era una mujer con iniciativa, siempre. Así hay mujeres que para todo quieren tener el primer lugar. Y en algunas cosas que tomes la iniciativa es muy bueno, es muy, muy bueno. Pero en otras cosas ya no es bueno. Y en este caso, María tomó la iniciativa, pero para pecar.
para hablar en contra de su hermano Moisés. Y es que, aunque su hermano Moisés era su hermano menor, ya era otra la situación. Moisés ya se había convertido en esa autoridad que Dios puso sobre todo el pueblo de Israel. Ya no era ese pequeñito al cual ella le salvó la vida. Ya no era solo su hermano menor. Ahora era el que Dios puso como autoridad en toda la nación. Tanto a Moisés como también puso a Aarón como sumo sacerdote. Y María debía de entenderlo. Pero algo estaba en el corazón de María que le causaba inconformidad. Y bueno, aquí nos dice que ella murmura a causa de la mujer que él tomó. Y sí fue extraño porque la palabra de Dios nos dice que tanto la preocupación de Abraham como después ya fue de Isaac con Jacob. Y la costumbre así se hizo en el pueblo que no tomaran mujeres extranjeras, y mucho menos mujeres de los pueblos paganos. Entonces dice, ¿por qué tomó mujer cusita? ¿Por qué? Bueno, entonces él había tomado una mujer que no era del pueblo de Israel. Y esto le molestó a María y contaminó también el corazón de Aarón, a quien también le molestó. Y comenzaron a murmurar en contra de una autoridad que era Moisés. Pero había otra inconformidad en su corazón y esa es la que nos dice el versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces les decía, la llama profetiza porque efectivamente Dios la había utilizado para enviar un mensaje a otras mujeres. Y a veces, cuando Dios te utiliza, te sientes tan especial que llega a enorgullecerse tu corazón y que no quieres someterte a las autoridades. Es bueno que tengas iniciativa, sí, pero a veces esa tanta iniciativa te puede meter en problemas, porque como Dios te utiliza y como eres instrumento, también corres el peligro de que haya orgullo en tu corazón. El mismo apóstol Pablo decía que Dios le dio su aguijón, ¿no? ¿Sí recuerdan? ¿Para qué? Para que lo abofetee cada que él se quiera sentir orgulloso, porque él había visto cosas muy maravillosas y era entendido en cosas muy profundas en cuanto a la palabra de Dios. María fue una mujer utilizada grandemente por Dios desde que era jovencita. Y por un momento María tropezó. Sintió orgullo y nuevamente tomó la iniciativa, pero para pecar. Y tenía razón, sí, Dios también había hablado a través de ella, de Aarón también, pero vean lo que Dios les responde. Versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. ¿Ya vean cómo le cambia el orden? Y lo pone así como que Moisés, que era la autoridad en toda la nación de Israel, luego sigue Aarón, que era el sumo sacerdote, y luego sigue María, que también era autoridad para las mujeres de Israel. Y entonces les dice, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, aquí nada más a los dos que iba, digámoslo así, a regañar, ¿no? Y salieron ambos. Y él les dijo, escuchen ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues
no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y aquí ya es cuando Dios pone en claro. Dios no está justificando, fíjate, que ha tomado una esposa extranjera. No, de hecho, no habló ni del tema. Lo que a Dios le enojó fue que murmuraran contra una autoridad. Y aquí es donde nosotros debemos aprender. Tengamos cuidado con nuestra boca. Tengamos cuidado. ¿Podemos ser unas mujeres con iniciativa? Claro que sí. ¿Podemos ser unas mujeres siervas de Dios que lleven el mensaje? Claro que sí. Bueno, ¿podemos usar nuestra boca para hablar de Dios? Pues claro que sí. Pero no utilices tu iniciativa ni tu boca para pecar. Y Dios le da las razones. Bueno, tú estás murmurando. Y tú dices pues que también hablo por ti. Y eso enorgulleció tu corazón. Pero ¿qué crees? A ti te hablaré en sueños, te hablaré en visiones, y a los demás profetas también. Pero no así con Moisés, porque, ¿sabes por qué? Porque Dios así lo quiso. Nada más, porque Él es soberano. Y Él quiso hablar con Moisés cara a cara, porque el que sopesa los corazones es Dios. Y Dios que miró el corazón de Moisés, le encontró fiel. Por eso lo llama fiel, ¿eh? Fiel en toda la casa. Moisés, quien cumplió al pie de la letra el mandamiento de Dios. Sí vimos que le fallaba lo de la circuncisión, pero Dios sale al encuentro, Moisés aprende la lección y después cumple al pie de la letra la palabra de Dios. Cuando Aarón y María murmuran contra él, esto le enoja mucho al Señor. Y vean lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces el Señor se enojó tanto contra María, que fue la que tomó la iniciativa, que hace que le caiga lepra. Estas son las consecuencias de su pecado. Y pongámonos a pensar cuántas de nosotras andamos espiritualmente leprosas por tomar la iniciativa de pecar. Digo, hay que aclarar porque debemos tomar la iniciativa en las cosas buenas, pero debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Debemos sujetarnos y guardar nuestra boca para no hablar en contra de nuestras autoridades. Dice el 11. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Bueno, aquí hablamos de la misericordia de Dios. Y algo muy importante. Cuando el Señor le dice a Moisés, si su padre no le hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría? Y cuando Él está diciendo esto, está diciendo que María es hija de Dios. María tropezó, pero María sentía temor de Dios en su corazón. Y veamos esta lección que ella aprende de inmediato, porque la vemos que cuando causa este problema en su corazón, que le causa el pecado de la murmuración,
ella toma la iniciativa y ella es la que contamina el corazón de Aarón, quien también estaba inconforme y se deja llevar por esta murmuración y ambos murmuran, ¿no? Pero cuando Dios la reprende, ya no vemos que ella hable. Ella ya no menciona palabra. Y tal vez podríamos decir, bueno, es que no se arrepintió. Si no se hubiera arrepentido, no la hubiera perdonado Dios. Pero Dios la perdona. Y si ella hubiera sentido ese orgullo todavía en su corazón, que fue lo que la motivó a murmurar, entonces Dios la hubiera resistido, porque Dios resiste a los soberbios. Pero Dios no la resiste. La castiga, sí, porque la deja 7 días fuera del campamento. Imagínense, seguramente ella lloró amargamente, porque fue excluida del pueblo, aunque solo fue por 7 días. Aquí la lepra se le quitó de inmediato. Si ustedes leen la ley, ustedes van a encontrar que el leproso, una vez que era sanado, debía de esperar 7 días más para ser integrado nuevamente al pueblo. Entonces, la lepra se le quita, como Moisés ora por ella, se le quita la lepra. Aarón intercede también por ella. Bueno, la lepra se le quita. Pero ella tenía que pasar 7 días purificándose afuera. Recuerden que el 7 nos habla de un número completo. Fue 7 días donde ella tuvo que meditar, reflexionar, arrepentirse, aprender la lección. Y como les vuelvo a repetir, y algo bien importante, es que María era hija de Dios. Y por eso ella podía tener un corazón sensible a la palabra y arrepentirse y reconocer que las otras ocasiones había sido muy bueno que ella tomara la iniciativa, pero por esta ocasión no lo fue. Por esta ocasión, y como les digo, ella aprende muy bien, porque ella ya no toma la iniciativa de hablar, ella ya no habla más, ella guarda silencio, se queda callada y espera a que Dios haga su perfecta voluntad en ella. Y los que hablan aquí son Aarón y Moisés, y son los que interceden delante de Dios por ella. Aprendamos esto, hermanas. ¿Es bueno que tengamos iniciativa? Claro que sí. Pero antes de que tomes la iniciativa de hacer algo, medita en tu corazón. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Agrada a Dios lo que vas a hacer? ¿O es pecado? Examinémonos y aprendamos de María a tener cuidado. Que Dios las bendiga, hermanas.